Bien, Nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Ángel Carrera Fernández. El doctor Carreras Fernández es neurocirujano especialista en cirugía del cerebro y la columna vertebral, especialista en neurocirugía funcional, neurocirugía funcional, en sí. psicocirugía, dolor crónico intratable y tumores cerebrales que se encuentran en áreas elocuentes. Doctor, bienvenido a Consulta Participativa. Muchísimas gracias. Para mí es un honor esta invitación que ustedes nos hacen y la verdad que me siento bien, en confianza, para poder hablar de esto. Efectivamente, como usted ha dicho, hicimos neurocirugía aquí en el país. Es una especialidad que, pues está de más decirlo, pero tiene la finalidad de hacer las cirugías del sistema nervioso central y periférico, dígase cerebro, como tumores, aneurismas, hematomas, etcétera, y de la columna vertebral, hernia de disco, deformidades, inestabilidades de la columna, estenosis del canal, entre otras múltiples cirugías que hacemos. Pero aparte de esto, yo me especialicé en neurocirugía funcional. La neurocirugía funcional abarca 5 tópicos específicos. Uno es la cirugía para enfermedad de Parkinson o realmente cirugía para trastornos de movimiento, donde la cirugía más frecuente es la enfermedad de Parkinson, pero existen otros trastornos de movimiento que también son susceptibles a cirugía. Lo otro es cirugía de epilepsia, que también es un campo que está sumamente desarrollado y que tuve la gran oportunidad de formarme con grandes maestros que iniciaron esto en toda Latinoamérica. Está también la cirugía de dolor crónico intratable. En la cirugía que hacíamos en mi entrenamiento, hacíamos cirugía de esos pacientes que tienen dolor, tanto oncológico como no oncológico. Por ejemplo, cirugía de espalda fallida, cirugía de pacientes que tienen lesiones oncológicas con un desenlace fatal, pero que se le promete un tiempo sin dolor. Cirugía también, como usted mencionó, psicocirugía o cirugía psiquiátrica. Es un tema controvertido, sin embargo, es una cirugía realizable, la hacíamos con una frecuencia discreta y son cirugías, por ejemplo, una de las más frecuentes son esos pacientes que usted ha visto que se mutilan ellos mismos, que se pegan, que se muerden, que les pegan a sus familiares. Esos pacientes nosotros los operábamos y controlábamos la conducta agresiva, ¿no? Siempre quedan algo de frustración en el niño, que por lo general por lo que viene la agresividad, pero la agresividad como tal, pues se mejora o se quita. Y por último, el aspecto que es más novedoso y que nos entrenamos también, que es parte de la neurocirugía funcional, que es la cirugía de tumores en áreas elocuentes. Es una visión de los tumores cerebrales mucho más allá de la que conseguí cuando me formé como neurocirujano para ver o entender la conectividad cerebral desde un punto de vista más importante. Y la mayoría de tumores la hacemos con el paciente despierto. ¿Despierto por qué? Porque constantemente, mientras nosotros con delicadeza disecamos el tumor para extraerlo, el paciente puede estar haciendo pruebas psicológicas y nosotros poder sacar al paciente sin afectaciones mayores. Y eso promete una disminución en los déficits después de una operación mucho más alta. Porque incluso pacientes que teníamos, que estuvimos resecando lesiones en áreas motoras, cuando presentaba algo de déficit, pues nos deteníamos y sabíamos que era hora de tener la cirugía para evitar un desenlace pues peor. Eso es digamos, a grandes rasgos la neurocirugía funcional. Sí, doctor, excelente, excelente introducción. Pero doctor, una pregunta. ¿Es lo mismo la cirugía funcional y la cirugía receptiva? Bueno, nosotros, nuestro principio como neurocirujano es casi siempre resecar, ¿no? Y eso da en el contexto de tumores. ¿Ves? En el caso de un neurocirujano funcional, como mi caso, que va a resecar un tumor, la visión quizá puede ser un poco más amplia de déficit, por ejemplo, posoperatorio y de funcionalidad. Nosotros en mi hospital donde me formé en México, todos los tumores que estuvieran
en áreas elocuentes, dígase, estría motora, estrías sensitivas, funciones que tienen que ver con las funciones ejecutivas superiores, iban a nuestro departamento y nosotros operábamos con el paciente siempre despierto, con un psicólogo que está viendo y haciendo pruebas constantemente y aunque resecábamos el tumor, como era el plan inicial, durmiendo despierto, nos podíamos dar cuenta de si llegábamos a provocar deterioro o no de algunas funciones. Yo le voy a poner un ejemplo claro. Un caso muy particular que me llamó la atención mientras estuvimos estudiando era un paciente que después de haberse operado, no con nosotros, sino en otro servicio, el paciente había perdido la posibilidad de reconocer las intenciones de la otra persona. Es decir, las funciones del lenguaje que nosotros entendíamos inicialmente como neurocirujano es, puedo hablar y puedo entender. Eso es el lenguaje. Y conocemos dos áreas importantes, que es el área de Broca para hablar y el área de Wernicke para nosotros comprender el lenguaje. Y esos son déficits cuando hay lesiones ahí que uno lo conoce y son devastadores. Sin embargo, hay otros déficits, como por ejemplo este, de un paciente que no podía reconocer, por ejemplo, emociones. Imagine que usted llega a la noche con par de tragos y su mujer le espere con la carota y usted entienda que la mujer suya está feliz. Por ejemplo, son esos los déficits y la visión humana y la visión de conectividad que nosotros buscamos en el cerebro. Y que aún así los déficits motores de un hemicuerpo uno pueda preverlo porque cuando hacemos la cirugía resectiva tenemos un dispositivo que se llama estimulador, que vamos mapeando la corteza, se llama mapeo cerebral, y cada vez que mapeamos, eso genera electricidad e inhibe la función de la corteza. Y si yo cuando mapeo, usted se pone mudo y no puede hablar, esa parte yo no la reseco. Entonces, se trata por otras vías, como radioterapia o radiocirugía. ¿Sí me entiende? Entonces, es resección, pero con una visión más amplia. Doctor, en el caso de la cirugía funcional y la epilepsia, ¿cómo se determina y quién determina que el epiléptico necesita una cirugía? Bien, esa es una pregunta que incluso le agradezco. Fíjate, la epilepsia es una enfermedad que la mayoría de ella con medicamento tiene para detenerse. La epilepsia no se cura, sino que la epilepsia se controla, ¿sabes? Y eso lo conocemos todos. ¿Qué pasa? Que hay un 30% de los pacientes, 30%, que son reconocidos como fármaco resistentes. Y son pacientes que han agotado todas las terapias y siguen convulsionando. Yo le puedo apostar a usted que en el país, no voy a decir suma para no sonar grosero, pero la cantidad de pacientes que tenemos en este país que están convulsionando, aún tengan la mejor terapia que existe en el mercado, es mucha. Porque es un 30 o un 33% de pacientes que no se controlan con medicamentos. Hay una guía, de hecho viene acá ahora en junio, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que establece cuáles son los criterios para que un paciente caiga dentro de la refractariedad en el tratamiento. Todo paciente que caiga dentro de la refractariedad en el tratamiento pasa una evaluación con nosotros. En esa evaluación, lo más importante es determinar dónde está el foco epiléptico, que gracias a Dios el 70% está en una área que nosotros conocemos mucho y que es una cirugía, digamos, para nosotros fácil, porque ya la hacemos mucho, y que promete una libertad de crisis por encima del 90%. Lo otro es un paciente, aunque esté controlado con medicamentos, pero que su epilepsia esté debida a una lesión en el cerebro, es un paciente que al menos es susceptible para una cirugía cerebral, una cirugía de Doctor, epilepsia. doctor, ¿y qué tipo de cirugía? Porque tenemos entendido que la cirugía resectiva es la que más se utiliza en pacientes epilépticos, Así es. la cirugía receptiva, pero también hay otros procedimientos como la terapia térmica, la estimulación cerebral profunda. Ujú. ¿Cuál, qué indicio, qué señales que descubre o ve el neurólogo epileptólogo que, y quién indica el tipo de cirugía? Porque
¿Es una cirugía funcional, es receptiva, es una terapia térmica, es una estimulación cerebral? ¿Cómo Ujú. se determina? Bueno, la decisión de qué tipo de terapia la decide el neurocirujano funcional. Y por lo general nosotros nos apoyamos con el neurólogo epileptólogo para determinar la refractariedad, porque es el médico especialista en el tratamiento farmacológico, ¿ves? Entonces, si el médico epileptólogo dice ya no puedo más con este paciente, y aunque yo use lo que digan las guías, el paciente sigue convulsionando, entonces es necesario que lo vea el doctor fulano, que es neurocirujano funcional. Una vez llegan de nosotros, junto con el epileptólogo, porque esto se hace en equipo, por obligado, nosotros decidimos el tipo de cirugía obedeciendo a un principio muy sencillo, y es dónde se encuentra la epilepsia. Fíjese, el 70% de la epilepsia de los fármacos resistentes son del lóbulo temporal. En ese caso, lo que hacemos es cirugía resectiva y hemos demostrado por estudios, por incluso ya hay metaanálisis, que es el primer nivel de evidencia, que haciendo lobectomía, no importa el lado que sea, si hay una lesión que son esclerosis casi siempre, no hay alteración alguna de las funciones psicológicas. Me refiero de temas relacionados con la memoria a corto plazo, temas relacionados con la conducta del ser humano. No hay ningún cambio. De hecho, los pacientes después que se operan de una lobectomía temporal, que es la cirugía más suscitada, no tienen ninguna, se levantan al otro día sin problemas y sin crisis. No me acuerdo un paciente que yo haya operado de una lobectomía que haya tenido crisis después de la cirugía. Evidentemente, nosotros nunca podemos prometer resultados porque es una cirugía que la hacemos y tenemos, al igual que el paciente, que esperar a ver qué pasa. Pero la promesa de libertad de crisis es muy alta. Lo otro es, hay pacientes que tienen una epilepsia que es muy difícil, o crisis, que son crisis generalizadas. Son esos tipos de pacientes que tienen caídas frecuentes, que se golpean la cara, porque no todos convulsionan así, de hecho son los menores, o que tienen convulsiones que se mueven completo. Esos tipos de pacientes casi siempre son susceptibles a lesiones térmicas porque lo que uno hace en la lesión térmica, y eso fue una cirugía, una de ellas, de hecho, fue desarrollada en el hospital donde yo me formé, es ir a un centro, hay unos núcleos en el cerebro que se llaman tálamos, y el tálamo tiene una sola función, y es el de relevo para muchas vías. Nosotros vamos con una precisión estereotáctica submilimétrica, vamos a un núcleo a través de un agujero chiquitito, ni siquiera el paciente si hay que quitarle mucho una cirugía grande, vamos a un núcleo específico y le hacemos una lesión pequeñita. Con esa lesión, cuando se da la crisis, que debe ir al tálamo, para del tálamo expandirse a toda la corteza y que él pueda hacer esto. Porque un paciente que está haciendo esto es un paciente que está convulsionando todo su cerebro. Y usted me dice, ¿y cómo todo su cerebro convulsiona a la misma vez? Por la rapidez que tienen esa fibra de ir al tálamo y dispersarse. Nosotros bloqueamos esa dispersión y el paciente ya no tiene, la crisis no tiene forma de avanzar. Lo Eso, otro es, ajá, siga, doctor, siga. termino con la estimulación cerebral profunda, que en este caso nosotros lo hacíamos mucho en pacientes que tenían un cerebro normal y tenían epilepsia del lado izquierdo. El lado izquierdo siempre es reconocido como el cerebro más elocuente, quien tiene el lenguaje, quien tiene funciones más importantes de cara al lenguaje. Entonces, en ese caso, colocábamos un estimulador con una pilita, con un marcapasos, mandando un pulso que va evitando las ondas epileptogénicas. Ay, se frizó. Doctor, ¿nos referimos Ah. ahí en esto a la hemisferotomía o a la callosotomía? No, la hemisferectomía está reservada para un grupo de pacientes muy pequeño. Muy pequeño porque cuando se hace una hemisferectomía, se hace en el contexto de una epilepsia catastrófica. Porque una hemisferectomía significa retirar un hemisferio completo. Casi siempre la hacíamos en niños, porque cuando hace hemisferectomía el paciente pierde la movilidad de un lado, pero gracias a que el cerebro tiene lo que nosotros llamamos neuroplasticidad,
el paciente al cabo de su crecimiento volvía a recuperar sus funciones. Pero no se hace de forma alegre, sino en pacientes muy, muy, muy seleccionados, como por ejemplo pacientes que tengan infartos hemisféricos, pacientes que tengan un tipo de encefalitis viral, ahora no me llega el nombre, son indicaciones muy precisas. Y el tema de la callosotomía es una cirugía muy frecuente, pero que tiene buenas cosas y malas cosas. Nosotros, cuando yo te hablaba de esa lesión en el tálamo, pudiera ser una lesión equiparable a la callosotomía. Doctor, ¿cuáles son los riesgos asociados a la cirugía para tratar la epilepsia? Bueno, riesgos asociados, como cualquier cirugía del sistema nervioso, son los déficits postoperatorios. Déficit se refiere, o focalidad, a una imposibilidad, digamos, por ejemplo, un déficit motor se refiere a la imposibilidad de mover el cuerpo de un lado o una extremidad. Déficit, por ejemplo, de el lenguaje o de la memoria. Y la verdad es que en mi experiencia nunca he visto un paciente que haya tenido un déficit después de una cirugía de epilepsia. No lo he visto, sin embargo, siempre que se hace una cirugía cerebral es importante que se explique que hay una posibilidad, aunque sea remota, de que exista un déficit postoperatorio. Transitorio o no. Casi siempre transitorio. Doctor, Parkinson y la cirugía funcional. Explíqueme. Bueno, mira, la enfermedad de Parkinson, si te explico cómo nació todo, entenderías que la cirugía para enfermedad de Parkinson, de hecho, fue la primera opción desde los años 1930. De hecho, en esos años, lo que había era una necesidad por hacer algo por el Parkinson, porque no había forma de hacerlo. Y pues se hicieron tipo de cirugía que, claro, en ese momento pudieran pues tener otras implicaciones desde el punto de vista de mortalidad, pero la cirugía se enfrió porque en los años 1960 apareció la levodopa, que es el medicamento de elección para la enfermedad de Parkinson. Luego nos dimos cuenta que la levodopa tenía una luna de miel y que esa luna de miel no duraba más de 3 a 5 años. Y que este, una vez agotado esta reserva de dopamina, los pacientes empezaban a tener complicaciones, tanto del Parkinson, pero ahora también asociado al uso de levodopa. Es decir, la levodopa siempre va a ser una opción, pero entendiendo de que al cabo de 3 a 5 años va a venir una tormenta de complicaciones que va a haber que utilizar polifarmaterapia, entre otras cosas, entendiendo que el Parkinson es una enfermedad de ancianos o una enfermedad de la población mayor a partir de los 60 años. El 1% de todos los pacientes, de todas las personas por encima de 60 años puede padecer Parkinson. ¿Qué es la cirugía hoy en día de Parkinson? Es una cirugía conocida, realizable. Hemos hecho cirugía en el país. Es una cirugía segura, bastante segura, porque no te expliqué, Ricardo, pero lo que yo hago por lo general lo hacemos en el contexto de cirugía estereotáctica. Si usted ve mi título de México, va a ver que dice neurocirugía funcional, estereotáctica y radiocirugía, porque mucha de esta cirugía la hacemos con un marco. No sé si usted ha visto eso que sea en películas, que le ponen un marco a las personas. Ese marco hace que la imagen simple que uno veía antes la puede convertir en una especie de plano que nos da una especificidad submilimétrica. Con esto quiero decir que para tratar el Parkinson, yo tengo que llevar un electrodo muy pequeñito a un área que mide, ¿qué te digo?, 3 milímetros y poner el electrodo específicamente en una parte de ese núcleo. Y es sumamente realizable porque la estereotaxia te da la precisión. ¿Qué hace la cirugía de Parkinson? Le explico qué es la estimulación cerebral profunda. Es una cirugía donde se colocan electrodos en núcleos específicos del cerebro o en vías de vías de conectividad que tienen que ver con las funciones motoras.
y se le coloca al paciente un generador de pulso, o lo que conocen como marcapaso, ¿eh? El bolsillito aquí, una pila. Esa pila en la actualidad está durando 15 años. Colocando esto, el neurólogo que nos acompaña y que le da seguimiento al paciente, que es especialista en trastorno de movimiento, puede, a medida que la enfermedad avanza, cambiar los parámetros de estimulación e ir apaleando los síntomas más importantes de la enfermedad. Y los cambios que da un paciente cuando se opera de enfermedad de Parkinson al día siguiente es increíble. Es increíble. ¿Y cómo afecta esto la calidad de vida? Justamente las indicaciones tienen que ser bien precisas y discutidas con neurología, porque no todos los Parkinson son Parkinson realmente. Hay enfermedades que, digamos que mimetizan al Parkinson, pero que pudieran tener una evolución mucho más fatídica. Y son evoluciones, enfermedades neurodegenerativas que están relacionadas sobre todo con demencia. Pero ese Parkinson, cuando descubrimos que es un Parkinson idiopático típico, que tiene una respuesta adecuada al medicamento, entonces le proponemos cirugía. Es una cirugía que te digo que puede durar de entre 5 a 9 horas. Es una cirugía donde el paciente siempre está despierto, porque tenemos que ver, para asegurar esto, tenemos que ver al paciente, en el caso de que es un paciente que tiemble, que esté temblando, y que nosotros, hablando con el paciente, podamos decirle, ver cómo él empieza a cesar sus movimientos. Es una pena, pero tengo muchos videos de pacientes cuando yo colocaba el electrodo y cuando dejan de temblar. Quizá en otra ocasión se lo puedo hacer llegar. Y uno puede, justamente con el paciente despierto. Hay pacientes que me han dicho, doctor, ahí déjelo. Ahí déjelo porque ahí me siento bien. Entonces, se estiman cuáles son los parámetros que él va a necesitar y luego de cirugía hay que dejarlo apagado el equipo unos 10 a 15 días y en su primera consulta, después de los 15 días, en el consultorio con el paciente en su estado, digamos, de enfermo, uno va modulando los síntomas de la enfermedad porque esta cirugía no tiene la intención de curar la enfermedad de Parkinson. Doctor, pero según preguntas e inquietudes que tenemos, que son muchas Ujú. de nuestros amigos televidentes, el problema de la cirugía de Parkinson, primero, si es aplicable a todas las etapas de la patología, de la enfermedad, y segundo, desventajas versus ventajas. Se dice que las desventajas y los riesgos de la cirugía de Parkinson son mayores que las ventajas. Imposible, jamás, jamás. Te respondo primero la primera pregunta. No se puede hacer en todas las etapas de cirugía. De hecho, lo que recomiendan la guía, que es una guía que está en actualización reciente en este momento, es que la cirugía se haga luego de 5 años. La FDA lo bajó a 4 años y complicaciones motoras. Hoy en día hay protocolos de investigación que hacen cirugía temprana, porque al ser una cirugía primero costosa y una cirugía con tanta tecnología en un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, la intención es que si usted opera un paciente, él pueda disfrutar de los beneficios de la cirugía. Entonces, no se hace en un paciente que tenga demencia. Eso es imposible. Y hay estudios que demuestran que cuando se hace cirugía en pacientes de Parkinson tardía, aunque usted mejore los síntomas motores, el paciente no es capaz de, vamos a llamarlo, disfrutar los beneficios de la estimulación eléctrica. Entonces, ventajas y desventajas. No que yo pueda decirte desventajas. La única desventaja es la cirugía per se, porque es una cirugía que cansa al paciente. El paciente tiene que quitarse su medicamento. Es una cirugía despierto. No es para nada dolorosa porque él está anestesiado. Está en confianza. Conoce a los médicos desde antes. Conoce a su psicólogo. No. Y las ventajas, evidentemente, la desventaja, bueno, la ventaja más importante es que el paciente que no se opera termina con 5, 4 medicamentos para controlar los síntomas, sin controlarlo adecuadamente. A propósito de eso, doctor, tenemos una persona que padece de Parkinson y nos Ujú, dice que en su grupo, dice que están organizados en un grupo de personas que padecen ujú. la patología,
y que en su grupo se le explica y se le dice a los miembros que la cirugía no cura la enfermedad ni hace que la enfermedad progrese más despacio y que el efecto de la cirugía no será mejor que los medicamentos. Todo lo contrario, quienes dicen eso, y fíjate, por eso la intención de intentar de algún modo, no quiero decir promocionar, sino dar a conocer este tipo de procedimientos. Porque eso que usted me ha dicho está muy alejado de la realidad y de la evidencia científica. Porque en la evidencia científica han demostrado que cuando comparan dos grupos, bueno, mire, el mayor nivel de evidencia científica después de los metaanálisis lo tienen los ensayos clínicos. Hay, no uno, no. Deben haber más de 10 ensayos clínicos que comparan dos grupos. Un grupo de pacientes que se le ofrece la mejor terapia que exista y un grupo de pacientes que se le ofrece la mejor terapia que exista con estimulación. Y los beneficios de cara a la calidad de vida, de cara al temblor, a la rigidez y a la necesidad de usar polifarmacia, está muy por encima en el grupo que no está estimulado. Pero para nada, para nada. El cambio, cuando una persona ve, su familiar ve a su paciente operado y cuando tiene el equipo encendido, se da cuenta que merece mil por mil la pena. A veces hay que trabajar con las expectativas, eso sí, porque el paciente cree que se va a sanar y cuando usted está enfermo, mire, uno es médico y uno entiende eso. Cuando tú eres médico te das cuenta que cuando tú prescribes un medicamento, tú tienes que manejar las expectativas porque incluso hay pacientes que se sienten engañados. Hay pacientes que se sienten engañados de la mejoría que consiguen, incluso con el medicamento. Es un tema de expectativas y eso que le dicen es la tradición de todo la medicina de no entender y hablar sin fundamentar lo que dice. Pero, doctor, dentro de su experiencia, a su juicio, ¿cuáles son los riesgos más dañinos de la cirugía de Parkinson? Evidentemente, ese electrodo tiene que viajar desde la superficie de la corteza cerebral hasta la profundidad del tallo cerebral. En todo ese trayecto hay vasos, hay venas, hay vías, hay núcleos, y que ese electrodo contacte y traumatice una de esas estructuras pudiera ser creo yo que la complicación más temible, ¿no? La otra complicación pudiera ser, y eso, que el electrodo no quede justamente donde uno planificó, que quede más, perdón, más arriba del núcleo, un poquito afuera, un poquito dentro, y ya los electrodos tienen la posibilidad se llaman electrodos direccionales, de si el electrodo es un cablecito, de estimular hacia adelante si tú quieres, o hacia detrás, o hacia los lados o incluso de forma esférica para poder alcanzar estructuras que estén un poquito más lejos de la ubicación del electrón. La primera que le mencioné, yo tuve que haber hecho algunas, qué sé yo, no, póngase que hice 30. Nunca vi un paciente que tuviera una lesión de una arteria, de un territorio X, por introducir el electrodo. ¿Por qué? Porque esto se hace con estereotaxia. Y cuando usted cree que le ponen un marco, cuando le ponen el marco, le hacen una tomografía. Pero esa tomografía, el software la fusiona con su resonancia anterior y crea un plano tridimensional. Ojo, a la tomografía le ponemos contraste para ver todo el árbol de los vasculares, los vasos sanguíneos. Y nosotros, en la computadora, elegimos todo el trayecto milímetro tras milímetro hasta llegar al núcleo. Y en cada milímetro no puede haber un vaso sanguíneo, ni puede haber una estructura importante. Y la verdad es que llevar un electrodo allá se hace muy sencillo cuando hay una planificación bien hecha, que es el caso del que se forma para hacer este tipo de cirugías. Doctor, tenemos dos preguntas que no podemos dejarla porque que caemos en problemas con nuestros amigos. Hágala, hágala, En nos la el robamos. caso de la psicocirugía, doctor, oiga esto. Tengo una familiar muy cercana que tiene 20 años padeciendo problemas de la mente,
esquizofrenia. Se ha llegado al momento en que le están aplicando los famosos shock eléctricos cada 15 días. ¿Es la psicocirugía recomendable en este tipo de pacientes? Porque nunca, y no, él dio el nombre, pero no, eso no lo vamos a mencionar, nunca ¿Verdad? nos han indicado ningún tipo de cirugía que tenga que ver con el estado psiquiátrico de mi familiar. Pues mire, habría que ver porque lo que nosotros hacemos por lo general es mejorar síntomas. Porque, y eso es importante que se sepa. Yo no puedo decirle que yo pueda hacer una cirugía para curar la esquizofrenia. Y de ahí viene casi siempre la confusión de algunos médicos tradicionales, sino mejorar síntomas. Habría que ver cuáles son los síntomas más importantes y más invalidantes y si existe un sitio para colocar electrodos de estimulación. Yo le voy a decir algo. Quizá para la esquizofrenia, en este momento no tenemos nada aprobado. Ahora, cirugía para depresión mayor, yo creo que en menos de 2 años ya estamos haciendo. Porque hicimos, se hace mucho en el mundo y hoy en día hay un protocolo de estimulación porque hemos avanzado tanto en las imágenes que ya podemos hacer tractografía para ver los tractos que vienen de la región subfrontal, que son lo que median este estado de anedonia y de ganas de nada, y que van hacia el mesencéfalo, y hemos ubicado el sitio donde esos tractos hacen un fondo de botella para estimularlos y cambiar la conducta. Eso tiene implicaciones éticas que habrán que discutir y tiene implicaciones, pues, lo que nosotros llamamos como neuroética. ¿Cambiamos o no la personalidad? Bien, ¿y qué capacidad tiene el ser humano de decidir él sobre eso o sus familiares? Para la esquizofrenia como tal, para esa enfermedad, no existe nada aprobado. Sin embargo, síntomas sí podemos mejorar. Doctor, finalmente, que se nos acabó el tiempo, pero ya no se utiliza aquello de la lobotomía, Qué bueno que... de la imagen de una mecha con un aparato en la frente. Mire, Ricardo, usted me ha hecho la pregunta más importante. Hoy en día no estamos operando más pacientes psiquiátricos porque esa lobotomía no son un mito, son una realidad. Se dice que este hombre se llamaba Walter Freeman, era un neuropsiquiatra, con James Watt, que era un neurocirujano, que en ese momento, evidentemente, la escasez de medicamentos para controlar los síntomas hacían que se buscaran otras alternativas. Incluso llegó a hacer a través del ojo, con un picayelo, a lesionar la corteza subfrontal. Mire, Ricardo, él hizo más de 3.000 cirugías y creó lo que nosotros llamamos la maldición de Freeman y creó un desmérito a la cirugía psiquiátrica y eso ha hecho que haya una involución y que hoy estemos nosotros abogando e intentando, estudiando fibras para poder volver a ese estado donde nos quedamos. Ya eso no se hace. Sin embargo, en mi hospital, cuando yo llegué, yo te puedo decir que 10 años antes, mis profesores hacían, no ese tipo, pero lo que ellos llaman leucotomía límbica. Y era entrar, y esos mismos tractos que cortaba Freeman, un poquito más atrás, porque todo se trata de dónde lo hagas, y poder curar la depresión de un día para otro. No le quiero llamar curas, ¿no? Sino curar ese estado de anedonia, de no querer hacer nada, de estar triste. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero brevemente, dígale a los amigos de consulta participativa dónde contactar al doctor. Bueno, pues le doy mi número, déjame buscarlo porque es un número para citas. Me pueden contactar en la Torre Pereica los jueves en la tarde y pueden buscar el Instagram profesional que es dr.carrerasneuro. En ese Instagram van a encontrar una página donde nosotros hicimos un grupo, yo y una doctora que está formada al igual que yo, y estamos fomentando la educación y además estamos este, intentando hacer que la seguridad social incluya estos planes dentro de su cobertura
sobre todo de las cirugías más suscitadas y de los pacientes que más nos llegan, porque tenemos un cúmulo de pacientes que no tenemos cómo ofrecerle nada, sobre todo epilepsia y Parkinson. El número de teléfono es 809-642-7797. Gracias, doctor. Ricardo, estoy a su disposición. Bye bye. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta donde estuvimos hablando con el doctor Ángel Carrera Fernández, neurocirujano, especialista en cirugía de cerebro y columna vertebral, pero estuvimos hablando de la cirugía funcional con respecto de epilepsia, Parkinson y otros tipos de cirugía como la psicocirugía. Amigos, gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos acompañen en la próxima consulta.